Árbol de la vida, luego diremos por qué se llama árbol de la vida. En realidad, ¿qué lleva dentro? Pues una clasificación de los seres vivos basada en evolución. Eso es lo que vamos a presentar aquí. A ver si funciona. No. Vale. Entonces tenemos... El concepto de árbol de la vida es un concepto muy antiguo. No voy a detener en todo ello, pero mirad, persas, antiguo Egipto, budismo, religión escandinava, hinduismo, cada uno tenía su árbol que consideraban el árbol de la vida, el árbol de su historia, de sus antepasados. Entonces cada uno utilizaba, es muy bonito en botánica, utilizaba distintas plantas que son las que tenían cerca. Entonces los persas pues hablaban de la cedra o del cannabis, la acacia en el antiguo Egipto, el ficus en el budismo y así sucesivamente. Con lo cual, como veréis, es una idea muy antigua en la cual se intentaba relacionar no solamente la historia de los personajes, sino que se fue refinando y aparece en culturas importantes como la de los judíos, como los nórdicos, como en algunos árboles, por ejemplo, el árbol pues, colgados de la manzana, y en fin, en muchas otras culturas posteriores. Vale, entonces, pues aquí tenéis otro árbol. Este es un granado, y es interesante este granado. Ya estamos en Azerbaiyán. El granado es un árbol especialmente interesante a nosotros porque estáis en el CSIC, y os voy a decir dentro de un ratito por qué. Árbol de la vida es un concepto tan atractivo pues que aparece en películas. El árbol de la vida, hay una película muy antigua, los que somos más mayores sabemos que era en blanco y negro, luego la fueron haciendo en distintas versiones. Yo no la he visto, así que mucho, y aparece incluso en bolsas del Carrefour. ¿Vale? Muy atractivo en la bolsa de Carrefour. Cuando la vi dije, anda, qué bonito. Pues en fin, es un concepto muy atractivo donde se puede organizar la biodiversidad. Efectivamente, el árbol de la vida es el logo que tenemos en el CSIC. Hay un granado plantado en la calle Serrano, donde está la sede del CSIC. Y un autor muy interesante es un autor mallorquín que se llamaba Ramon Llull, que ideó una serie de árboles, creo que eran 12, en los cuales iba relacionando distintas disciplinas, distintos conceptos y distintas sabidurías o disciplinas del saber. Y este erudito, que era de Mallorca, fue muy importante en el siglo XIV y en el siglo XIII, y que es un referente en todo el mundo sobre el desarrollo del conocimiento y las relaciones entre las distintas disciplinas del saber. Hay muchas formas de clasificar los organismos. Es decir, podemos clasificar, un agricultor clasifica por plantas comestibles, no comestibles, por ejemplo. Es una clasificación, ¿verdad? Otra puede ser un pintor, flores amarillas para mi cuadro, rojas, azules. Un poeta por fragancias. Pero claro, estamos en ciencia y nosotros nos interesa más la clasificación natural, la clasificación que tenga en cuenta la evolución. Aristóteles, personaje interesante, pero claro, él clasificado de una forma muy genérica entre árboles, arbustos y hierbas, que no es una clasificación muy natural, no parece que haya ahí mucha evolución, ¿verdad? Pero en animales con sangre y sin sangre ya veremos cómo ahí sí que acertó. Y estamos hablando de hace mucho tiempo y con poco conocimiento de toda la diversidad que había en el mundo. Claro, tenemos que venir a Darwin para ver que ese árbol de la vida le inspiró, el concepto árbol de la vida, lo utiliza varias veces en el libro tan famoso como es El origen de las especies, ¿vale? En El origen de las especies tenemos la única imagen que podemos ver, la única ilustración es precisamente un árbol filogenético, se llama, un árbol de las relaciones entre las distintas especies o grupos de ese árbol de la vida. En el árbol de la vida el objetivo es tener todos los seres vivos conectados a través de esta ilustración, como es un árbol que representa sus relaciones. Y pues se parte de un concepto ya más técnico, que no me voy a detener mucho, pero sí que tiene que haber un antepasado común a todos ellos, ¿vale? Este es el árbol que os decía, que es la única publicación, la publicación del origen de la especie es la única figura que encontramos, que es interesante, ¿vale? Para que tengamos un poco la idea del árbol de la vida, pues la idea es una genealogía humana, por ejemplo, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa es que en vez de hablar en personas, estamos hablando de especies, de géneros, de familias y así sucesivamente en el orden taxonómico. Bueno, este árbol de la vida a mí no me gusta mucho, me gusta más este, no porque sea más simpático los dibujitos, es porque ponemos en la base, cerca de la raíz, a los abuelos. Y luego vienen los padres y luego aquí estamos arriba nosotros. Bueno, yo ya estoy aquí abajo. Vale.
Entonces es un poco por la idea que tengáis que es lo mismo para los más jóvenes, que veo aquí a una niña muy jovencita, o a lo mejor no es tan jovencita, pero sí seguramente era la más pequeña de la audiencia, y entonces pues nos viene bien para recordar cómo se ha hecho. La idea es antigua y nos implica incluso a nosotros mismos, ¿vale? Estamos todos implicados en esta idea. Entonces, el primer autor que propone un árbol de la vida es el señor Haeckel. El señor Haeckel era un alemán que vivió los mismos, un poquito más mayor que Darwin, pero fueron coetáneos. Entonces había mucho de diversidad y organizó plantas, animales por otro lado, ¿de acuerdo? Y todo lo que no entraba ni en plantas ni animales lo metió en protistas. ¿Vale? La palabra protista ya veremos que es una palabra que está en desuso. Pero este es el primer árbol de la vida y estamos hablando de 1866. Es decir, él quiso poner todos los organismos que se conocían en forma de árbol y, como veis, pues va buscando sus relaciones, siempre unidos con nudos de las ramas, y así sucesivamente hasta llegar a la parte más baja del tronco. Claro, cuando hablamos de clasificación, eso es una cosa es el árbol y otra cosa es la clasificación. Y si vamos a Wikipedia, que todo el mundo podemos consultarlo, esto es un poquito antiguo, pero me vale para explicaros que distintos autores, muy famosos como Linneo, Haeckel que hemos hablado y otros cuantos que a lo mejor no conocéis, pues iban clasificando todo esto de distintas formas. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su interpretación basándose en caracteres morfológicos, qué relaciones había de parentesco entre sí, lo cual ha sido una cosa que ha ocurrido durante más de 200 años y que ya veremos hasta qué punto, basándose solamente en caracteres morfológicos, han tenido acierto en estas clasificaciones, cuál ha sido más exitosa y si realmente, basándose en caracteres morfológicos y algunos otros más anatómicos, se han clasificado bien las especies y se han clasificado bien los géneros, los órdenes y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí, esto es un ejercicio mío histórico, porque ya uno tiene más de medio siglo, y entonces pongo aquí cómo se clasificaban los animales en el libro de zoología que yo tuve en la carrera. Y es un ejercicio muy bonito, porque he visto lo que yo estudié y he visto cómo se ha actualizado ese conocimiento. Esta es la gran clasificación de los animales según un libro que es el Hickman and Hickman, y entonces era un libro en el cual pues divide subreinos, protozoos, estamos con animales nada más, protozoos, metazoos, una rama A, rama B, rama C, un grado 1, radiados y bilaterados, y luego los protóstomos y deuteróstomos. Esta es una clasificación que ya veremos que, bueno, algo se ha mantenido y otras cosas no se han mantenido, según la forma de estudiar que son las filogenias, perdón por la palabra, pero es como vemos las relaciones de parentesco con unos conceptos determinados y con unas herramientas y análisis determinados, pero que en el fondo lo que está buscando son relaciones de parentesco a grandes grupos, ¿vale? Y utiliza ADN. Es decir, el ADN nos ha servido para poder organizar los distintos grupos de especies, de órdenes, etcétera, etcétera, que se llaman taxones, los ha servido para poder organizarlos más allá de lo que el ser humano puede apreciar con sus ojos y puede distinguir formas diferentes. El ADN, digamos, va a acumular una serie de cambios y las relaciones entre esos ADNs de los distintos grupos nos va a permitir saber sus relaciones de parentesco. ¿Eso en detalle? Pues sería pues la asignatura que damos en el máster que damos aquí o la que damos en la Rey Juan Carlos. Es decir, es complejo toda la parte analítica, pero simplemente voy a dar los resultados, que es lo que interesa, ¿no? Me creéis que se hace bien, que es científico, que es internacional y que es muy actualizado. Y si alguno tiene más interés, pues ya se lo cuento más en detalle, ¿vale? O que se apunte a los másteres, también está bien. Bueno, donde ya me sorprendió muchísimo es lo que yo di. Yo soy botánico y di botánica en la Complutense. Y a mí me dieron este libro, que es Strasburger, que era el mejor libro y sigue siendo, porque ha ido cambiando. Entonces aquí lo dividía en divisiones. Y esta es la división de esquizomicetes y bacterias, es decir, en botánica estudiamos las bacterias como división. Esa es la primera que ya te sorprende, ¿no? División algas, ficofita, bien. Micofita, hongos, bueno. Líquenes, división líquenes, líquenes. Líquenes nos decían que eran los simbiontes, ¿no? Entre algas que están aquí y hongos que están aquí. Y le daban categoría de división. No parece que tenga mucha lógica si estamos organizando esto desde el punto de vista evolutivo.
Luego hablaba de musgos, helechos y cormófitos, que es donde están las plantas con flores, las gimnospermas, es decir, digamos las plantas grandes. Vale, eso yo lo estudié y lo tuve que decir, y claro que lo dije, tuve que aprobar. Y sin cuestionarlo, pues me lo aprendí, lógicamente. Pero de eso vais a ver que ha habido muchos cambios. Voy a dar unas nociones rápidas de lo que es el árbol de la vida, que ya lo hemos contado, pero ya desde un punto de vista más técnico, porque aquí en la audiencia tenemos distintos niveles, y seguro que a alguno le interesa un poquito más de información. Y en realidad es la reconstrucción en forma de dendrograma es árbol, de las relaciones de parentesco de los seres vivos para hacer una clasificación evolutiva. Ese es el objetivo. ¿Cómo se reconstruye? Pues reconociendo grupos evolutivos con un solo origen, que han tenido un solo antepasado. Se utilizan secuencias de ADN. La metodología es el principio filogenético, ascendencia-descendencia directa, que es lo que proponía Darwin. La investigación posterior es la búsqueda, esto es muy importante, de caracteres morfológicos únicos para conciliar, es decir, para que la taxonomía anterior del Linneo la poder ajustar a los nuevos resultados y dar categorías que haya congruencia entre ambos, que haya coincidencia y solo excluir lo que realmente no se puede unir de ninguna forma, no se puede enfrentar. Esta diapositiva me gusta, pero bueno, es anecdótica. Es decir, cómo la zoología y la botánica a lo largo de la historia ha ido confluyendo con Linneo, porque el sistema de denominar animales y plantas es el mismo. Luego Darwin, la evolución, la selección natural afecta a ambos. Luego la teoría sintética a principios del siglo XX. Y luego ya con las filogenias, esos árboles basados en ADN, que voy a contar hoy, ¿vale? O sea que hay como 4, entre comillas, convergencias que coinciden, esas dos disciplinas que parece que a veces nos separamos. Físicamente el Museo de Ciencias Naturales está allá arriba, nosotros estamos aquí abajo, pero a veces hemos estado unidos, a veces hemos estado separados, porque siempre, en el fondo, la metodología y los conceptos son comunes a animales y a plantas, da igual lo que estudies. Y el árbol de la vida precisamente se construye con esas filogenias, que es a partir de las últimas 2 décadas, cuando hemos podido ir construyendo qué ha pasado a lo largo de la evolución de todos los seres vivos de la Tierra. Esta me la voy a pasar, es muy técnica. ¿Si a alguien le apetece? ¿Le apetece a alguien que le cuente la técnica? ¿Sí? ¿Rápido? Se puede alargar esto mucho, tengo muchas diapositivas, aunque hablo rápido. ¿La pasamos rápido? Bueno, solo tener en la cabeza que las especies que tenemos ahora y que podemos ver son muchísimas, ¿verdad? Hay muchas por descubrir, nos cuentan, y es verdad. Pero hay más extintas que vivas. Esto es lo que quiere decir, y eso afecta a estos árboles que estamos proponiendo aquí, ¿vale? Solo hablar de extinción, que tenéis que ver la naturaleza, esa biodiversidad enorme que tenemos, es el resultado de muchos millones de años y que ahora tenemos más especies, tenemos menos especies vivas que las extintas. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale, pues más estructura, más... Eso es por si alguien quiere, luego vuelvo a ello y se lo cuento en detalle. Es más parte dura, vamos a ir a los datos y a ponerle cara a cada uno de esos grupos, que es lo interesante. ¿Cómo está la situación esto? ¿Esto no lo hemos inventado nosotros? Bueno, nosotros lo que hemos inventado con este árbol, que luego os voy a contar más adelante, y sobre todo con este libro, que os ha contado un poco Isabel, ha contado en detalle un poco cómo se gestó. Lo importante es decir que nosotros hemos contribuido en España con nuestros árboles, nuestras filogenias, pero que es un proyecto internacional. Es un proyecto que tiene, sobre todo liderado en Estados Unidos, y que tiene, ha tenido varios proyectos consecutivos, y que nos va a permitir decir cuál es la estructura general, desde bacterias hasta nosotros. ¿Cuáles son esas relaciones? Ahora el proyecto actual es este. Y para que veáis que el árbol de la vida no hemos acabado de investigar en él, pero sí que tenemos la estructura básica, que es la que os voy a enseñar. No vamos a ir a especie por especie, no tiene sentido, hay demasiadas. Pero sí los grandes grupos que todavía recordaremos de cuando estudiamos en la universidad o en el instituto, o en el colegio como alguna otra, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la estructura del árbol de la vida? Vamos a diseccionarlo como si estuviéramos en el laboratorio. Tenemos una parte que son los grupos más basales, es decir, los que esas estructuras y esos grupos aparecieron antes a lo largo de la evolución. Vale, estamos hablando de 3.600 millones de años, pero realmente cuando hay esta diversidad es muy posterior, ¿no? Ese es el origen de la Tierra, y el origen de la vida estamos en 1.000 y pico millones de años. Primero hay unos grupos que son bacterias arqueas, que no sé si lo veis, y luego vais viendo en distintos números, ¿verdad? Pues cada uno de esos números son los capítulos a los cuales les hemos dedicado más detenidamente, les hemos dedicado
no solamente lo que es la ramificación que os voy a contar, sino una estructura un poco más compleja que os voy a decir para esos capítulos que incluyen una información más allá de lo que es simplemente los árboles. Luego hay una rama importante que es la línea verde, donde están las plantas con flores. Luego sería la parte de los invertebrados, entre comillas, porque no solo son invertebrados, pero para que os hagáis una idea, sería esta línea azul. Y luego lo que decía Aristóteles, la línea sanguínea, que serían los que tienen sangre, propiamente dicho. Con lo cual, Aristóteles no iba desencaminado. Este es el libro famoso que, bueno, famoso por lo menos para mí, que he estado mucho tiempo trabajando en ello, y con los autores que les he estado dando, junto con Rafael Tardoya, pues bastante la turra de que queríamos un libro que fuera con la misma estructura. Porque los autores, ahora que no hay ninguno, excepto Isabel, ellos quieren escribir el artículo que les da la gana. Y nuestro trabajo fue muy duro, porque era decirles mantenerlo en esta estructura, porque luego el lector sabe encontrar las mismas ideas para distintos grupos en distintos capítulos. Y ellos se resistían. Pero al final conseguimos más o menos algo que es todos los capítulos de lo que es el árbol mismo de la vida, que tienen una estructura muy semejante y podemos encontrar las mismas cosas en el mismo sitio. Bueno, pues ya tenemos los primeros grupos, aquí la línea verde, aquí la de los invertebrados entre paréntesis y aquí la línea sanguínea. Y luego otros capítulos donde está, uno de ellos es el de Isabel, que es el de biogeografía, que Isabel, como es muy humilde y no habla de ella, lógicamente, pues es experta en biogeografía y es de las mejores expertas en esto, no solamente en España, sino desde el punto de vista internacional. Este capítulo de mamíferos, para que veáis, siempre tiene a la izquierda un arbolito y a la derecha empieza el capítulo, con lo cual, según empiezas a leer, ya empiezas a ver esas relaciones que le vamos contando a los lectores. Pero luego dentro hay más cosas. Le explicamos lo que es un mamífero, decimos cuántas especies hay, las características principales, perdón, aquí cuántas especies hay, cuántas familias, cuántos órdenes, conceptos básicos para los mamíferos que hay que aprenderse. Cuando viene aquí el azulito, pues luego viene aquí en los términos básicos. Luego una clasificación antigua, si se ajusta o no a la clasificación actual, algunos enigmáticos orígenes como el de elefantes y ballenas. También hablamos de evolución humana, que somos mamíferos y también hay evolución en nosotros. También otra parte de evolución humana, como veis aquí. Y por último, pues una clasificación que se propone a la luz de esas relaciones de parentesco entre los distintos grupos, ¿vale? Y siempre algunas curiosidades más. Pero eso es un ejemplo de mamíferos y así podéis ver el resto de los capítulos. Vamos a ir a ver un poco ese árbol que hemos diseccionado y vamos a ir parte por parte. Bueno, el primer cambio que nos ha dado las secuencias de ADN cuando intentamos ver las relaciones de parentesco entre grupos, vemos tres grandes grupos que os vais a llevar la primera sorpresa. Los tres grandes grupos se llaman bacterias por una parte, ¿vale? Es un grupo propio, todos han tenido el mismo antepasado. Por otra parte, arqueas. Y por otra parte, los eucariotas, que son aquellos organismos que tienen células con núcleo. La primera sorpresa es que bacterias y arqueas se consideraban bacterias a ambas. Y han aparecido como dos grupos que están relacionados porque tienen un aspecto parecido para nuestro ojo, pero cuando hemos aplicado un método evolutivo hemos visto que están separados. ¿Y qué son las arqueas? Pues de aspecto muy parecido a las bacterias, pero tienen un metabolismo muy diferente. ¿Y dónde están las arqueas? Pues en nuestros intestinos. Son responsables de que tengamos unas buenas digestiones, entre otras muchas cosas, ¿vale? Entre bacterias y arqueas podemos tener medio kilo. Son pequeñitas, pero si se ponen juntas podemos tener hasta medio kilo en una persona sana. Con lo cual son grupos muy interesantes que, como veis, hay muchas especies imaginarias que no están descritas, las nuestras sí, las del ser humano sí, pero hay muchas no solamente en nuestro organismo sino también en libertad y todavía quedan muchas por describir. Es una fuente interesante de investigación actualmente el estudio de ambas, ¿no? Aparte de la medicina, imaginaros, tiene mucho interés. Y ahora nos vamos a centrar desde este punto, como vais a ver este árbol, vamos a ir entrando dentro a cada uno de los capítulos, que están numerados como os comentaba. Vamos a ir primero a la línea verde, luego vamos a ir a la línea de azul, que es la de los invertebrados, y luego a la línea sanguínea, que le llamamos. Sí. Sí, muy buena pregunta. Esta figura viene de los capítulos primeros, que es el 3 concretamente, y sí que esta figura está rescatada del metabolismo de cada uno de estos organismos que tenían para ciertos
para ciertos compuestos. Por eso lo marcan, porque está extraído de otro trabajo. Pero no para lo que estamos hablando ahora no indica nada especial. Esto, si no recuerdo mal, eran ciertas proteínas que aparecen en distintos grupos y que aparecen de forma... Es una familia de proteínas, no sé si eran acuporinas o algo parecido, que aparecen en distintos grupos. Una cosa muy interesante que, bueno, a nivel ya de ciencia en España, que me gustaría resaltar, es que lo maravilloso de este libro es que encontramos autores españoles o hispanos que fueran especialistas en esos grupos. O sea, la diversidad de autores que tenemos es tan grande y gente tan especializada y gente tan preparada que encontramos para cada grupo, para casi todos los grupos encontramos un autor de habla hispana, sobre todo españoles, pero también había de Sudamérica. Y ya os pondré algún ejemplo que no. Por ejemplo, en pájaros no encontré a ningún filogenetista de todos los pájaros. Fíjate que tenemos ornitólogos en España, pues no encontré a ninguno. Entonces tuvimos que recurrir a un sueco. Pero la mayor parte, que veis por los apellidos, son todos de lengua hispana y, bueno, muchos españoles, con lo cual, para que veáis que tenemos un nivel científico muy alto en biodiversidad. No solamente el número de especies, que también lo tenemos, sino también en gente que las estudia. Vale, entonces voy a profundizar un poco, me voy a ir a los eucariotas, ¿vale? Aquí viene una gran sorpresa que la gente al principio pues se resistía en admitir, pero cada vez es más sólida la evidencia científica. Y es que los eucariotas se dividen en seis grandes grupos, que serían, dentro de los metazoos y serían los opistocontos, sería el grupo este entero, los amebozoos, las plantas propiamente dichas, los comalveados, rizarios y excavados. Bueno, os sonarán estos, que aquí hay setas y animales, y os sonarán esto, que son las plantas, y las amebas, algún otro, si les sonará, vale, pero los otros son unos grupos un poquito más desconocidos, pero llenos de diversidad. La primera sorpresa que nos llevamos es dónde se sitúan las setas. Las setas siempre las hemos estudiado en botánica. Quizá alguien haya estudiado botánica en la universidad y siempre dice, sigue dando en botánica. Pero ha llevado una gran sorpresa, porque las setas, en realidad, si las veis, están junto con los animales. Es decir, las setas están más próximas a nosotros que las setas a las plantas. ¿Vale? Esa es una gran sorpresa que no se esperaba. Fue muy al principio de un antepasado que divergió en dos grupos grandes. ¿Qué pasa? ¿Tiene repercusiones? Ninguna. Seguimos estudiando en botánica setas, pero en realidad no tiene sentido evolutivo hacer esto. ¿Vale? Incluso los hongos aparecen en 4 de los reinos, pero en ningún caso en el de plantas. Estudiamos hongos en botánica y es que, desde el punto de vista evolutivo, no tiene ningún sentido. Por un lado, las setas, como os he comentado. Por otro lado, estaban los misomicetos, que son hongos que se movían. Y aparecen, como parece lógico, cerca de las amebas, que tienen un movimiento hasta parecido. Por otro lado, estarían los oomicetos. Son hongos que se consideraban que son bastante patógenos. Son los de las pestes de la patata, por ejemplo, la infección esa que produjo pues esa desaparición de muchas patatas, por ejemplo, en Irlanda, y la gran hambruna. Son un omiceto, de los cangrejos, que está extinguiendo al cangrejo nativo de aquí, y de otros muchos frutales. Tiene mucho impacto, pero no está tampoco con plantas, está cerca de otros grupos que no tienen nada que ver. Este grupo que se describió y se metió, porque los hongos también es un sitio donde aparecían organismos que no sabían dónde identificarlos o dónde clasificarlos, y los metían directamente con hongos. Y este es un grupo pequeño que también está en otro reino diferente, pero llevarnos esa idea, en ningún caso los hongos están dentro de las plantas, no tienen nada que ver con las plantas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha equivocado eso tanto a los que clasificaban? Bueno, las setas, sobre todo por su estructura, no me voy a meter en detalle, pero su estructura estática y otras características que hacen que, bueno, que no estén relacionados, perdón, pero que haya despistado a los que clasificaban. Estos son grandes cambios. Y vais a suponer, bueno, este hombre va a destrozar la clasificación que aprendí en el colegio y en la universidad. No es para tanto. Yo estoy remarcando los cambios grandes. Lo que tenéis en la cabeza que habéis estudiado, mantenedlo, que es bueno. ¿Vale? Estamos hablando, yo por decir un porcentaje para que os quedéis con una idea, que a lo mejor ha cambiado los grandes grupos, un 70% se mantiene y un 30 o un 25% ha cambiado. Con lo cual los grandes grupos vais a ver que se mantienen. Pero voy a hacer hincapié precisamente en los cambios para que mantengáis lo que habíais conocido cuando habéis estudiado previamente y que cambiéis un poquito
la idea de la nueva clasificación, que es la que os estoy contando un poquito más en detalle, ¿no? Esto es la misma ilustración, pero ya con la estructura del propio libro, y ya estamos aquí en el tronco. Bueno, pues aquí tenemos entre comillas, como hemos hablado antes, que son los protistas. Los protistas están así entre comillas y así aparecen en el libro simplemente porque no se sabe cuáles son las relaciones estrechas entre ellos. Hay muchísimos. Entonces le mantenemos como protistas. Sí que hay estos grupos que sí que son grupos que tienen un mismo origen, los amebozoar, los rizarios, los excavados, acrobios, heterocontos y alveolata. Son grupos que aparecen aquí separados, pero las relaciones entre ellos son todavía bastante desconocidas. Se sigue investigando. Con lo cual el árbol de la vida no está cerrado, sobre todo a este nivel de eucariotas basal, porque hay bastante desconocimiento. Siguen apareciendo grupos enormes nuevos, y donde siguen apareciendo es en el mar, que es donde se sigue investigando. Vale, me quito ese grupo que es bastante molesto para los que trabajamos en el árbol de la vida, y porque además la mayor parte de los organismos ni los conocemos. Algunos sí, como los foraminíferos, algunos les sonará de la universidad, que utilizábamos para datar los millones de años que tiene el Mediterráneo y el clima mediterráneo. Fueron organismos muy interesantes. Luego aquí abajo están los ovicetos, que están cerca de las laminarias. Es una sorpresa enorme, porque voy a deciros una cosa muy importante que se ha detectado a partir de estos resultados. El problema que ha equivocado mucho a los que han clasificado los organismos como dentro de plantas es que tuvieran clorofila. Si tenían clorofila, llevan directos a botánica, simplemente por tener clorofila. Yo estudié las cianobacterias, que ya el nombre dice que son bacterias, pero que tienen unos pigmentos, y aún así los estudiamos en botánica, aunque no eran bacterias, ¿vale? Ya, por supuesto, eso nadie considera que son plantas, pero hay otros organismos más difíciles de ver que no son plantas y tienen clorofila, porque la clorofila se ha adquirido un mínimo de 4 veces a lo largo de la evolución, ¿vale? Eso ha confundido mucho, porque claro, la clorofila es muy típico de plantas, está toda la línea verde, pero además de la línea verde también están otros grupos. Sin embargo, la mitocondria que tenemos todos, no. La mitocondria se adquiere una sola vez cuando el origen de los eucariotas. Entonces, los dos orgánulos que tenemos en la célula, tenemos una parte que es, que es la mitocondria, bien, que compartimos con plantas y demás, por un solo origen, pero el plasto en los distintos organismos ha aparecido más de una vez en la evolución. Y eso ha confundido muchísimo a la gente que clasificaba. Vale, y bueno, es que están ahí las laminarias, por eso me he enrollado con eso. Aquí están dentro de las laminarias, están próximas a los ovomicetos, que no tienen nada que ver, aparentemente. Estamos hablando de muchos millones de años de separación. Bueno, entonces, si las arqueas y las bacterias están juntas, eso se llamaban procariotas, que lo hemos estudiado todo. Sugerimos que se llame el nivel de organización procariota, pero no los procariotas como grupo evolutivo, porque no tienen un mismo antepasado común. Entonces desaconsejamos ese nombre. Sin embargo, eucariotas sí, porque tienen un mismo origen. Y protistas, pues como no se sabe bien y va a ser que no van a tener mucha relación entre ellos, pues acabará llamándose los grupos con distintos nombres. Hemos entrado en la parte un poco más reconocible. Ya sé que la otra parte es bastante dura, son unos organismos microscópicos, muchos de ellos, y no lo conocemos bien. Y ahora vamos a entrar a la línea verde, como indicamos aquí. En la línea verde tenemos una estructura que ya empieza a verse, y es lo que pasa en todo el árbol de la vida y en la evolución, que no preveían los que clasificaban. Y es que aquí tenemos las leucófitas, que son un grupo de algas de agua dulce, tenemos las algas rojas, o rodofitas, y tenemos los clorobiontes, donde una rama de ellos son las algas verdes. Entonces, como vemos en ese grupo, primero aparece esta rama, luego aquí el antepasado, luego esta rama, y luego de este antepasado aparece streptófitos y las algas verdes. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver dentro de lo que son los streptófitos, es como un linaje más de un grupo muy antiguo donde estaban las algas. ¿Y qué pasa aquí? Que se ve claramente que ha habido una colonización de la Tierra de organismos más antiguos, que estarían aquí, a organismos más complejos. ¿Vale? Si nos metemos aquí dentro, en los clorobiontes, encontramos ya las especies de la línea verde que más conocemos, que serían las plantas con flores, las gimnospermas y demás, pero todas ellas forman parte de los embriófitos junto con los musgos y helechos, y son una pequeña rama nuevamente, aún es más pequeña esta rama que lo que hemos visto anteriormente, de un grupo enorme
que son los clorobiontes. O sea, forma parte de los streptófitos, y dentro de los streptófitos una línea pequeña, los demás atrás no lo veréis, que es una línea desde el punto de vista evolutivo pequeña. En número de especies, enorme. Es donde está la mayor parte de las especies. Entonces estamos viendo que es como una estructura en la cual, a partir de muchas ramas antiguas, aparece una rama pequeñita que da muchas especies. ¿Por qué? Porque hay un linaje particular que ha sido muy exitoso a lo largo de la evolución y que a nosotros nos ha despistado porque además ha variado mucho según sus procesos de diferenciación y tiene unos caracteres morfológicos muy diferentes que a nosotros nos sorprenden. Pero estamos hablando de 300.000 especies, con todo ello, y la mayor parte son 250.000, serían plantas con flor. Embriófitos. ¿A quiénes llamamos embriófitos? Bueno, pues ya estamos en un paso más de la conquista de la Tierra. Salimos de las algas que estaban en el mar y en agua dulce y ya entramos a la colonización de la Tierra, con lo cual tenemos cada vez unas características más complejas. Tenemos organismos que ya pueden sobrevivir fuera, pero en medios muy húmedos, porque tienen esporas y porque tienen antepasados que necesitaban esa agua para poder producirse la fecundación y la reproducción sexual. Vale, aquí tenemos los musgos, aquí tendremos las hepáticas y aquí tenemos los anthocerops, que serían los tres grandes grupos de embriófitos. Y de uno de los grupos aparecen los helechos, que ya tienen algunas estructuras para estar mejor fuera de la tierra y poder sobrevivir a la desecación, y están también los espermatófitos, que serían a donde vamos a ir a continuación, en un paso más en esa complejidad para conquistar la Tierra. ¿Qué pasa cuando conquista la Tierra? Que hay mucha sequedad. Aparecen ya estructuras grandes con haces vasculares para poder crecer en aumento en el tamaño, y todavía estamos con esporas, es decir, la estructura más básica, poco protegida y muy susceptible a que pueda morir por desecación. Si entramos, el paso anterior, ya nos metemos aquí dentro, nuevamente, una rama pequeña dentro de muchísimas ramas antiguas. Es una ramita pequeña desde el punto de vista evolutivo. Desde el punto de vista del número de especies es enorme porque tiene muchas especies. ¿Y qué vemos? Que aquí serían los grandes grupos, los licopodios, los helechos propiamente dichos, y el grupo este grande, espermatofitina, donde estarían las angiospermas, plantas con flores, las coníferas, y luego un grupo de cicas y el guingo, que lo conoceréis todos, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que hemos alcanzado un grado más interesante, pasamos de esporas que tenían los helechos y los licopodios a un paso más evolutivo hace unos 440 millones de años, en los cuales se adquirió la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues una estructura que va a proteger al embrión. Y es muy interesante para poder colonizar sitios que son más secos que de donde venían los antepasados, que eran sitios bastante encharcados, bastante húmedos. ¿Vale? Ahora me voy a meter dentro de angiospermas. Como veis, esto de aquí que indico quiere decir que las relaciones entre estos grandes grupos pues todavía no se han resuelto bien. No sabemos si lo resolveremos alguna vez, porque puede ser por motivos biológicos, más que, lo estamos viendo, porque es muy difícil resolver esas relaciones, más que por motivos de datos. ¿Por qué? Tenemos ya genomas completos, ya se secuencia el genoma completo de un organismo. Detrás de eso ya no podemos conseguir más datos de ADN. Y aun teniendo genomas completos, vemos que esta resolución es muy complicada. Y creemos que obedece a algo evolutivo, y concretamente a una radiación que se produjo hace unos 400 millones de años, en ese éxito que se tuvo en la colonización de la Tierra. 250.000 angiospermas, y otra sorpresa, que los que hemos estudiado botánica, pues yo estudié botánica, que había dos grandes grupos de plantas con flores. Las dicotiledóneas, que tenían dos cotiledones sus embriones, y las monocotiledóneas, que sus embriones, es decir, cuando germinas una semilla, daban solamente una primera hoja. Y se ha visto que las monocotiledóneas son una pequeña rama dentro del gran grupo de las dicotiledóneas. Otra vez estáis viendo que se ha imbricado, están ramas dentro de grandes grupos. La estructura es siempre la misma. Un linaje que era tan importante como el resto en número de especies, de repente se hace exitoso, innova una nueva característica para colonizar la Tierra u otra cosa, y se hace tan exitoso que empieza a divergir y empieza a colonizar la Tierra con sus distintas formas. Ya estamos acabando la línea verde, bueno, que la hemos acabado del todo, y entonces el término planta se reserva al grupo de algas rojas, algas que son los leucófitos, y la línea verde que son los clorobiontes. Luego están los helechos,
que se siguen llamando helechos. Una vez que quitamos los licopodios, que estudiamos nosotros como helechos, si los quitas, ya sí que los helechos tienen sentido porque tienen un solo origen. Pero los licopodios no se pueden incluir porque aparecen mucho antes que los propios helechos. Entonces no se puede meter dentro porque no han compartido un mismo antepasado más reciente común, que sería la definición de lo que es un grupo evolutivo, que tiene un solo antepasado. Y dicotiledóneas entre comillas, porque no es un grupo propiamente dicho, ya que tiene dentro, si lo veis aquí, las dicotiledóneas no, porque están dentro de las monocotiledóneas, con lo cual no puedo separar por aquí monocotiledóneas y por aquí dicotiledóneas. Ese es el gran reto de los que quieren clasificar ahora, cuando tienen esta estructura. Tened en cuenta que los que clasificaban pensaban como vosotros. Tenían mucha diversidad, pero pensaban como nosotros. Es decir, el pensamiento humano es muy dicotómico, es decir, una cosa frente a otra. Sol, noche, papá, mamá, bien, mal. Siempre estamos con los opuestos, ¿verdad? Aprendemos muy bien con los opuestos, se aprende muy bien un idioma utilizando los opuestos. Y ese pensamiento, que es muy natural en el ser humano, también ha llegado hasta las clasificaciones. Pero ¿qué nos ha dicho la evolución? Que no es así, que no son dicotómicas las situaciones que se han producido en la evolución, sino que ha habido bastantes ramificaciones y de ciertas ramas pequeñas han tenido éxito, y es lo que vemos y nos parece más aparente, porque al tener éxito tienen más formas diferentes que a nosotros nos apabullan, porque la diversidad que hay en la Tierra es enorme. Pero para que veáis que para clasificar la mentalidad humana afecta, y gracias a una metodología más aséptica, es decir, menos influenciada por nuestro pensamiento de Homo sapiens, nos permite clasificar mucho mejor las relaciones de parentesco. ¿Va bien la cosa? Sí, vamos para allá. Esto ya lo hemos pasado y ahora pues mi tema favorito son los hongos. Los hongos, bueno, están los ascomicota y basidiomicota, que siguen manteniéndose como dos grandes grupos, no los únicos. Y bueno, están los líquenes. ¿Os acordáis de la división líquenes, que a mí me resultó tan curiosa, ¿no? Los líquenes no dejan de ser más que los simbiontes entre hongos, sobre todo ascomicetes, aunque también algunos basidiomicetes, y algas unicelulares. Pero en esa simbiosis se produce una estructura especial. Eso llamó mucho la atención y se le ponen nombres de especies, géneros, familias, órdenes, como si fueran grupos diferentes. Y ahora la forma realmente de llamarlos serían hongos liquenizantes. ¿Por qué? Porque es el hongo el que aporta la reproducción, ya que las algas se reproducen solamente vegetativamente. Y entonces hay que ver a los líquenes como unas estructuras curiosas de hongos que están por aquí en distintos linajes cuando se unen a las algas. Pero no son una división aparte, no tienen entidad evolutiva aparte, pertenecen al grupo de los hongos en sentido estricto, ¿vale? O sea, es un cambio muy grande sobre lo que yo estudié, por ejemplo, en la universidad, no hablo ya del colegio. Vale, aquí están los líquenes, veis, en ramas que están relacionadas, pero no siempre tanto. Luego vamos a entrar a hablar de los animales propiamente dicho. Allá vamos a poner cara a muchas de las especies y a algunas de las sorpresas que vais a ver. Si no estáis muy dormidos y llegamos hasta el final, las sorpresas cada vez son mayores, ¿vale? Y más interesantes porque conocemos más a los organismos. Tenemos aproximadamente de metazoos, los animales propiamente dichos, 1,5 millones de especies que divergieron en los últimos 500 millones de años, por poner una fecha, 500, 600 millones de años. Vale, entonces los grandes grupos que tenemos y se estudiaban era, ya acordaros, papá, mamá, sol, luna, pues radiados frente a los bilaterados. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que los bilaterados son, es decir, los que tienen una simetría como la nuestra, son simplemente un grupo dentro de los grandes grupos que son los radiados, donde están las medusas, donde están los corales y otros grupos. ¿De acuerdo? O sea que la bilateralidad surgió a partir de algún organismo que seguramente era radiado. Es lo que vemos claramente que nos dice esta filogenia. Y entonces, si nos metemos dentro de los bilaterados, aquí sí que ha funcionado el sistema dicotómico, por una vez. Bueno, por una no, varias veces, pero aquí sí que funciona muy bien, perdonad, si lo veis ahí arriba. Y hay dos grandes grupos, que son los de la línea esta, de invertebrados, que serían los protóstomos, y de los de la línea sanguínea, que serían los deuteróstomos. Aquí sí que ha habido una dicotomía, por lo menos de los organismos que nos han llegado hasta ahora,
claramente y ha funcionado. Es decir, la evolución no es tan predecible en ese sentido. No siempre es dicotómico, no siempre es imbricado, como he presentado, pero la mayor parte de los casos sí que ha resultado no dicotómico. Y eso ha hecho que muchas clasificaciones profundas pues no se hayan cumplido con lo que se predecía durante bastantes siglos. Bueno, no son bastantes, son 2 o 3, pero parece bastante interesante, ¿no? Y ahora vamos a entrar a los bilaterados. Los bilaterados ya sabemos que son organismos que tienen un plano de simetría, 2 partes, como nosotros. Y antes me gustaría pues preguntaros nuevamente si tenéis preguntas. Es un poco tostón, ¿no? ¿Os parece interesante? ¿Está interesante, sí? Vale. Los bilaterados son especialmente interesantes. Todos ellos tienen 2 planos de simetría, menos un grupito, que a mí me gusta especialmente porque hice yo el capítulo. Afortunadamente me dejaron hacerlo, que es el de las estrellas de mar. Y dice, ese no es bilaterado. Claro, es un caso muy bonito de vuelta a la radialidad a partir de un organismo bilaterado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si cogemos las larvas de las estrellas de mar, de los erizos de mar, etcétera, etcétera, son bilateradas. Es decir, que parece ser que las presiones selectivas han hecho que ser radiado, una vuelta a la radialidad, ha sido exitoso en el mar, sobre todo en el mar. De hecho, ahora hay muy poquitos de esos grupos, hay solamente 5 grupos, pero se han extinguido 20 grandes grupos de lo que son los equinodermos. ¿Vale? O sea que para que veáis la evolución, va, vuelve, se divide, o sea, tiene muchos caminos después de tantos millones de años. Es como tenéis que verlo en perspectiva histórica, que es una de las grandes aportaciones de Darwin, que lo vio a largo plazo, vio que con mucho tiempo las distintas especies pueden ir cambiando morfológicamente a muchos tipos muy diferentes. Otra vez tenemos le llamamos politomía, le llamamos a eso, es decir, una irresolución. No se sabe cuáles son las relaciones entre estos grupos y esa es una de las situaciones interesantes que también se explican como una radiación grande en la conquista de nuevos medios. Y aquí tenemos otra grande. Aquí hay grandes grupos que conoceréis, ponen muchos numeritos porque son capítulos, uno dedicado a cordados, a equinodermos, a nemátodos, a quelicerados, a mandibulados, a platelmintos, moluscos. Todos esos grupos que hemos aprendido hace muchos años, cuando estábamos estudiando, siguen siendo grupos que se han confirmado que son grupos evolutivos y que debemos de seguir considerando, y fue un gran acierto de los que clasificaban anteriormente a nosotros, con lo cual es un gran éxito para mi punto de vista. Bueno, vamos a hacer un poquito de balance. Los hongos como grupo en sí no se debe utilizar si los hongos... Tenemos que quitar 3 grupos, acordaros, que solamente había un grupo donde estaban las setas, otro grupo diferente, que estaban los mixomicetos, etcétera, etcétera. Los animales bilaterados sí que son un grupo propio, vale. Esos 2 grupos, que son nombres muy raros, son de nueva creación, espiralados y equidistropos, han tenido que crearse porque no había nombre para ese grupo y se debe sus nombres a las larvas. No me voy a dedicar mucho en detalle, pero que sepáis que son caracteres de la forma de las larvas. Y ahora vamos entrando en grupos cada vez más conocidos. Ahora los mandibulados, es decir, los que tienen mandíbulas. Vale. Como veis, antes había otra vez 2 grupos grandes que se estudiaban: crustáceos e insectos. Era lo que se estudiaba antes. Y se ha visto que los insectos, que le llaman hexápodos, aquí el autor no me dejó cambiarlo. Yo digo, pon insectos. No, vamos a llamarlo hexápodos, es un nombre nuevo. No, es que insectos lo conoce la gente. No, hexápodos sí, porque entran unos grupos pequeñitos que a vosotros os da igual, pero que a nosotros nos parecen muy interesantes. Pero vamos, básicamente estos son los insectos, ¿vale? Que lo pongo ahí para que lo veáis más claramente. Pues son un grupo pequeño de los antiguos crustáceos. Para no perder la palabra, le llamamos antiguos. Y ya está. Para expresar que los crustáceos son un grupo que no es natural, pero que sirve para entenderlos. ¿De acuerdo? Dentro de los hexápodos, incluyendo los insectos, porque estos grupitos de aquí, que a mí no me parecen muy importantes, pero para el autor sí, incluye a todos los demás insectos que conocemos, con todos los órdenes que hemos estado utilizando, como los odonatos, como los hemípteros, como himenópteros, como los coleópteros, como los dípteros y como los lepidópteros. O sea que se ha confirmado que esos grupos
son grupos muy buenos y que tenemos que mantenerlo ello en la clasificación que tenemos en la cabeza, porque se han confirmado que son grupos realmente evolutivos, ¿vale? Venga, pues entonces los crustáceos no se puede considerar un grupo porque están dentro de los insectos. Yo no puedo distinguir crustáceos frente a insectos como dos grupos diferentes. Los insectos sí los puedo considerar como grupo porque están dentro y han compartido un antepasado común, pero no puedo utilizar crustáceos para esa situación, con lo cual los crustáceos antiguos más los insectos es lo que llamamos pancrustáceos. Esa es una solución muy interesante que ha hecho el autor de este capítulo para no perder la palabra crustáceo y minimizar un poco los nombres que vamos a ir proponiendo nuevos, sin intentar utilizar nombres que ya conocemos todos, porque no es un lío terrible, ¿no? Porque hay bastantes nombres nuevos. Y cuando no se ha podido hacer otra cosa, pues entonces es cuando se proponen los ictiozoos y los espiralados. Eso es. Ahora ya sí que estamos dentro de grupos mucho más conocidos, porque claro, lógicamente estamos más cerca de nosotros y hay sorpresas, aunque estamos más cerca y podemos entenderlo mejor, hay sorpresas. Así que unos 60.000 especies de cordados. Y entonces hace aproximadamente pues 350 millones de años hubo esa diferenciación que veis aquí abajo. Esto de aquí abajo es un cefalocordado, bueno, no importa mucho. Lo que me interesa más es esta rama. Estos son grupos de mar que son interesantes. Yo no sé si lo está estudiando Mariana en el colegio, todavía quizá no. Pero esto de aquí sí que lo estás estudiando. Entonces hay una sorpresa en el cual estos son la mayor parte de los peces, ¿vale? Son los peces de aletas radiadas. Y aquí tenemos otro grupo de peces, que son los peces pulmonados. Pero como veis, a partir de los peces pulmonados es cuando aparecen los demás tetrápodos que tanto conocemos, como son los anfibios, como son los saurópsidos y los mamíferos. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo que explicaba para la conquista de la Tierra por las plantas, es nuevamente la conquista de la Tierra por los vertebrados. Con lo cual, tenemos primero, como habíamos estudiado todos, o por lo menos yo estudié en la universidad, que los anfibios es el primer paso, luego eran los reptiles, que luego hablo de ellos, y digo así porque es una palabra que ya veréis cómo no debemos de utilizar, y eso te da las sorpresas, y luego estarían ya pues los mamíferos, pero todos ellos a partir de peces pulmonados, ¿vale? La palabra pez a secas hay que evitarla, porque no es un grupo de peces pulmonados junto con los peces de aletas radiadas, no forman un mismo linaje, un mismo antepasado, sino que los peces de pulmonado están más próximos a nosotros que a los peces de aletas radiadas, porque son pasos sucesivos en la evolución, ¿vale? Con lo cual la palabra pez la desaconsejamos a secas, y otra forma de evitar, hemos dicho de crustáceos, para evitar la pérdida de la palabra crustáceos le llamamos pancrustáceos. Pues para evitar la pérdida de la palabra pez, que es muy importante, le llamamos peces de aletas radiadas, actinopterigios sería la palabra técnica, y peces pulmonados, ¿vale? Ya nos vamos a meter un poquito más adentro y aquí sigue habiendo sorpresas. Donde más ha impactado las filogenias, donde más nos han resuelto cosas, ha sido precisamente en los peces de aletas radiadas. Se conocía muy mal, hay mucha convergencia, el medio marino ha producido que muchos peces tengan, voy a ser redundante, aspecto de pez. Y soy redundante, pero es que es lo que decía la propia palabra, a ver si sale aquí, perciformes, que estarán por aquí, ¿vale? Perciforme es, los peces perciformes es una redundancia, son peces con forma de pez. ¿Y a qué se refiere? Pues los típicos de forma de uso, con su colita determinada, sus aletas laterales y sus agallas, y forma así fusiforme, ¿no? Esos son un gran grupo, que es el 50% de los peces, antes se clasificaban en perciformes, ¿vale? Y ha resultado que eso era un cajón desastre. Y cuando se ha hecho la filogenia, han aparecido los perciformes por todas partes. Y entonces aquí el autor ha puesto perciformes 1, 2, 3, 4, 5. Entre medias, otros que no son perciformes, escorpeniformes. Otros, 6, 7, 8, 10, 11. Y llegamos hasta, creo que llegamos hasta 16, que no aparece en esta diapositiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tiene forma de pez normal, se le ha metido en ese grupo de perciformes, pero que ese grupo de perciformes es un cajón desastre donde hay muchos linajes diferentes que no tienen nada que ver, pero a nuestro ojo eran parecidos. Es donde más ha afectado la clasificación nueva en vertebrados.
Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de considerar los peces y esos grupos grandes. Los demás sí, los demás grupos que se conocían, pues los múgiles, pues sí, formaban un grupo y se han mantenido. O yo que sé, grupos que podéis conocer un poquito más. Estos son los peces escorpión. A ver si conocemos. Las cucharitas, aquí tienen los nombres comunes, ¿no? Los jureles, pues serían perciformes, tienen forma de pez. Los atunes, pues tienen una forma parecida, pero no están tan relacionados. Vale, los peces planos son muy diferentes y tenían su grupo propio y han resultado ser un buen grupo. Pero están más relacionados a los jureles que los jureles a los atunes, que se parecen tanto. O los jureles a grupos como los, no sé, peces ángel. ¿Vale? Entonces, en vertebrados es donde más ha impactado la clasificación y siguen trabajando en ello. No tienen una clasificación para proponernos de familias dentro de los peces de aleta radiada. Bueno, de Deuterostomos hemos quedado, para resumir un poquito, que sí que es un grupo natural porque tiene todos los organismos con sangre, y los actinopterigios o los peces de aletas radiadas pues serían también un grupo bueno, ¿vale? Pero no los peces a secas, insisto. Vale, ahora vamos a ir a los sarcopterigios, vaya palabrota. ¿Por qué les llaman así? Han puesto un nombre nuevo porque, claro, es todo el grupo de tetrápodos más lo que son los peces pulmonados que están aquí abajo, ¿vale? Es decir, aquí se ve claramente, aparecieron los celacantos, un grupo muy interesante que apareció en el siglo XX a grandes profundidades. Luego hasta criaron los dipnos, que saldrían a continuación, y luego ya más adelante aparecerían los tetrápodos propiamente dichos, que tiene los anfibios, como hemos estudiado toda la vida, y luego se divergió esta rama en saurópsidos y mamíferos. Vaya, saurópsidos, ¿qué es eso? Saurios, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que las aves no dejan de ser más que unos antiguos reptiles, es decir, del grupo grande de los reptiles. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que los reptiles en sí no son un grupo evolutivo porque están dentro de las aves. Antes se decía reptiles por aquí, aves por acá. No, las aves son como unos reptiles que han cambiado mucho. ¿Vale? Tanto es así, que lo voy a decir en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí están los anfibios, que sigue apareciendo los caudados, los anuros, que estudiábamos, eso no hay cambios. Y me voy a saltar los mamíferos, que si os interesa vuelvo a ellos, y voy a contaros que las aves son una ramita pequeñita donde estaban todos los reptiles. Como están las aves dentro de reptiles, ya no se puede separar reptiles y aves dos lados diferentes, sino que tenemos las aves, que es un buen grupo, y que están relacionadas con los cocodrilos, con las tortugas y otro grupo más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que las aves se parecen mucho a los reptiles. ¿Tú crees que se parecen mucho a las lagartijas, las aves? Claro, no, porque han pasado muchos millones de años. Pero si tú coges el registro fósil, vas viendo que hay muchos fósiles que son intermedios, que se llaman eslabones evolutivos. Y entonces hay un fósil muy bueno que se llama Archaeopteryx, que aparece como ese mitad pájaro, mitad reptil, entre comillas. De tantos así que se ha visto que las aves pertenecen a un grupo de reptiles donde están los dinosaurios. De manera que cuando te digan que los dinosaurios se han extinguido, les dices que no, que los dinosaurios vivos se llaman aves. Los pájaros son dinosaurios vivos. Se extinguieron todos ellos, menos el linaje donde estaban los que tenían plumas, y porque había más que tenían plumas, ¿eh? Los reptiles que los ponen siempre sin plumas ni nada, eso no es así. Estaban ya poniendo los dinosaurios de colores y con plumas. Los dinosaurios típicos. Pero en sentido estricto científico, los pájaros son dinosaurios. ¿Vale? ¿Lo has estudiado eso en el cole? Mi hija sí, bueno, es más mayor que tú. Y entonces sí que se lo explicaron. Entonces ya es una de las cosas que enseñan bastante en la escuela. Que los dinosaurios no se extinguieron. Que tenemos las aves. ¿Vale? Y es una de las grandes sorpresas. Pero bueno, ya se sabía. Antes de toda la era del ADN ya se sabía. Ya los paleontólogos lo decían. Y ya los paleontólogos todo el mundo lo admitía. Lo que pasa es que el ADN ha confirmado eso, que se basaba simplemente en fósiles, que nos contaban los paleontólogos. Porque esto está hecho todo con especies vivas, claro. Aquí no tenemos fósiles. Vale, y en las aves tenemos una última sorpresa, que es la que ya estamos acabando. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues ya estamos acabando. La parte final, estáis aguantando hasta el final. Muy bien. Solo ha habido una baja, creo. Así que enhorabuena.
porque yo sé que es arduo, es que es un recorrido por toda la diversidad de tantos millones de años, pues cuesta seguir un poco la pista. Y aquí hay una sorpresa para los que se dediquen a la ornitología o que les gusten los pájaros. Bueno, pues aquí están las aves que no vuelan, las paleognados, están aquí abajo y son los primeros que aparecen. Con lo cual, parece que la capacidad de vuelo va haciéndose cada vez más compleja a lo largo de la evolución. Hasta ahí, correcto, nadie lo duda. Hay alguna cosilla por aquí, porque en este grupo hay unos que vuelan. Pero bueno, no me voy a meter ahí, que es una cosa difícil de resolver y que los científicos todavía se están peleando con ello. Pero hay una sorpresa. Aquí están todos los grupos de aves, es muy complejo. Este es del capítulo del sueco, que os comenté antes. Pero hay una sorpresa a los que les gustan las rapaces. Porque las rapaces han resultado que no son un grupo evolutivo. ¿Por qué? Porque si hacemos una ampliación de la rama de los rapaces, vemos, y si os fijáis bien, que las rapaces nocturnas están todas juntitas y sí que forman un grupo. Han tenido un mismo antepasado, han evolucionado juntitas y tenemos las rapaces nocturnas, los dos grandes grupos. Pero si ya nos fijamos en las rapaces diurnas y metemos los halcones, las águilas, los buitres, todo eso junto que se metía antes, y yo lo estudié así, han resultado que no tienen un mismo antepasado, no han compartido el mismo linaje. Si nos fijamos en el águila pescadora que se pone aquí, o las rapaces diurnas en general, pertenecen a un linaje, y aquí están los buitres del Nuevo Mundo, y hay que irse a otro linaje para encontrar otro de esos grupos que decíamos que estaban relacionados, que son los halcones. Como veis, los halcones no tienen nada que ver con las rapaces diurnas. Son un grupo totalmente diferente. Tanto es así que pertenecen a un grupo donde están las cacatúas, es decir, los loros, y donde están, aquí estos dos, los paseriformes, que son, por ejemplo, el gorrión. Es decir, el gorrión está más próximo a un halcón que un halcón a un águila. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Evolutivamente se explica porque se han especializado en la captura de presas, con lo cual tienen unos picos muy fuertes, ganchudos, y unas garras bastante fuertes que les permiten agarrar esas presas. Entonces es una convergencia que se ha producido. Cuando hemos puesto lo del ADN y lo vemos en detalle, vemos que no es así. Con lo cual las rapaces diurnas no son un grupo evolutivo. Están relacionadas con las nocturnas un poco, a cierta distancia, pero en cualquier caso no son un grupo grande. Y ya, como último comentario, igual que pasaba con los perciformes, donde están los grandes grupos de peces, donde está la mayor parte de las aves, el 50% así, están precisamente, de las especies de aves me refiero, están precisamente en los paseriformes. Entonces los paseriformes es el gran grupo que divergió, pero no deja de ser, aunque lleva el 50% de las especies, una rama pequeña de la gran diversidad que han proporcionado las aves desde que aparecieron y sobrevivieron, pues eso, la extinción esa que hubo hace 65 millones de años. Vale. Lo de los peces, insisto, saurópsidos en realidad son aves más antiguos reptiles, y esa palabra, pues como recuerda saurio, es fácil de aprender, es medianamente nueva. Vale. Luego apareció otro libro más, y este que es la competencia. Pues no, es que tuvimos la suerte, la fortuna de proponer nuestro libro, que nos parecía como muy novedoso y no había en el mercado, se lo propusimos al mercado inglés, bueno, al mercado en concreto americano en este caso, una editorial que se llamaba Sinauer, y le dijimos que si querían traducirlo y publicarlo, y dijeron que sí. Y entonces, pues, tuvimos la fortuna 2 años después, en el 2014, de publicarlo en inglés. Porque no lo había. Había varios libros del árbol de la vida, pero no había uno completo como el que tenemos aquí delante. Con sus problemas, que ya os he dicho que no está todo resuelto. Pero lo más importante de la clasificación sí que lo presentábamos ahí. Además, metimos 2 grupos nuevos, que conseguimos 2 autores españoles, anélidos y ortópteros. Bueno, ortópteros, que son las saltamontes, ¿vale? Y demás. Y está muy bien resuelto, además este autor tiene fotos muy buenas, es del Museo de Ciencias Naturales, Mario García París. Y una profesora de la Universidad Autónoma pues hizo los anélidos y le pasa lo contrario, que está muy mal resuelto. Seguro que eso está mucho mejor, esto está seguro muy mejorable, o sea, el libro necesita otras ediciones sin duda, ¿vale? Y sobre todo para algunos grupos como el de los anélidos, como las lombrices de mar. Bueno, pues ya las últimas diapositivas las he dedicado un poco para ver cuáles los
la idea general que tenemos ahora después de estas investigaciones, y entonces tenemos que el árbol general de la vida es un árbol imbricado y no bifurcado, a diferencia de lo que se ha supuesto sobre todo en el siglo XIX. Grupos no evolutivos que no se debiera de utilizar ese nombre si hablamos de evolución son los procariotas, los pteridófitos, las dicotiledóneas, los radiados, los crustáceos, los peces a secas y los reptiles. ¿Vale? Otros grupos que aún cuesta más trabajo entender son las algas, porque hay en muchos linajes diferentes del árbol de la vida, los hongos, que ya hemos hablado, que están en 4 sitios de los 6 reinos de eucariotas, y los protistas. ¿Vale? Ya mi grupo favorito son los líquenes, que no tiene ningún sentido, lo estudiamos así, yo aprobé botánica, estoy muy contento, pero me aprendí una cosa que estaba mal. ¿Vale? No había otra cosa. Vale, ¿ahora qué hacemos? Pues explorar más especies, hay muchas sin encontrar, hay que ir a bucear para encontrar más taxonomía, más registro fósil, queremos integrar esto que es el árbol de la vida, no hemos incluido nada de fósiles, pero sí los tenemos en cuenta para poder ver nuestras filogenias, con lo cual estamos trabajando bastante con los paleontólogos. La filogenómica, es decir, el ADN completo, del genoma completo. Luego intentar conciliar esas dos partes, y luego más ecología dentro del desarrollo y dentro de la evolución, que es lo que significan esas 3 palabras en inglés. Pues la ecología es muy importante para explicar por qué hay esas radiaciones, por ejemplo, tan importantes que no vamos a poder resolver en nuestro árbol de la vida. O eso creemos que se debe a eso.